Buenos días a todos. Como ya os ha dicho José Antonio, yo soy Susana Sáenz de la Maza, trabajo en la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Ramón y Cajal. Quería agradecer a todos el estar aquí hoy, el escucharme. Para mí es muy bueno escuchar la enfermedad desde vuestro lado, desde el otro lado de la mesa, saber cómo la vivís cada uno de vosotros. Y quería dar las gracias también a José Antonio por invitarme a estar aquí, por la donación, por haber ganado este año la donación, que toda aportación, aunque no parezca mucho, toda aportación es necesaria y se aprovecha, y la vamos a aprovechar. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablaros de los nuevos tratamientos para la esclerosis múltiple. Creo que traigo novedades que nos van a gustar a todos. Yo pienso que son esperanzadoras, se está investigando mucho en la enfermedad, como ya os contará el doctor Rodríguez Antigüedad, y quiero de verdad dar un mensaje esperanzador porque han aumentado mucho los tratamientos. Voy a hablar un poco de los tratamientos más nuevos que tenemos y una breve introducción a lo que está por venir en pocos meses. Una breve introducción de la enfermedad. La verdad que os voy a contar a vosotros, pero quizá he pensado que a alguno se le ha diagnosticado hace poco, y por hacer un poco repaso de lo que es la enfermedad. Como todos sabéis, la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central que incluye el cerebro, médula espinal. Es una enfermedad desmielizante, autoinmune, en la cual las defensas atacan a la mielina, que es la cubierta que recubre a las prolongaciones de las neuronas, que se llaman axones. Al quedar descubiertos estos axones, que tenéis aquí el dibujito para que se entienda mejor, se transmite peor el impulso de la neurona, el impulso nervioso. Esta dificultad en la transmisión se manifiesta en una serie de síntomas que también seguro todos conocéis, síntomas que pueden afectar a múltiples sistemas. Puede afectar a la visión, a la coordinación, a la estabilidad, a la fuerza o sensibilidad, y también hay una serie de síntomas que, aunque no son típicos de un brote, son muy discapacitantes y que uno le acompaña día a día, como puede ser la fatiga, que es uno de los síntomas más discapacitantes en la enfermedad, el levantarse por la mañana y no tener pila para empezar el día, o el que se le acabe a uno la pila a las 12 del mediodía en vez de a las 9 o 10 de la noche como se acaba el resto, es muy incapacitante. El deterioro cognitivo, que a veces es difícil expresarlo porque lo siente uno. Yo estoy un poco lento, la gente no me lo nota, pero yo voy un poco lento, y también es muy incapacitante. O el dolor, por ejemplo. La afectación en resonancia, que ya todos conocéis, se ve como estás en este tipo de resonancia como unas lesiones así blanquitas que afectan, lo que digo, al cerebro y a médula espinal. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a 2,5 millones de personas en el mundo, y en España en los últimos 15 años la incidencia se ha duplicado. Actualmente se piensa que hay unos 47.000 casos de esclerosis múltiple, con una prevalencia que es de hasta 120 casos por 100.000 habitantes. No es una enfermedad tan frecuente como puede ser el Alzheimer, pero es una enfermedad muy importante en cuanto al impacto que ocasiona en la persona, en la sociedad, en la población. Es la primera causa de discapacidad no traumática. Con esto me refiero a discapacidad no producida, por ejemplo, por accidentes de tráfico en el adulto joven. Y al ser una edad de presentación de entre 20 y 40 años, pues estamos en la etapa de la vida más productiva, más en la que uno pues tiene sus planes, pues como los comentaba Ana, estaba estudiando y de repente, pues de repente se nos cae todo, ¿no? Nosotros teníamos unos planes personales y laborales y pensamos de repente, oye, ¿qué va a pasar con esto? Yo quería ser tal, yo quería casarme, yo quería tener hijos, ¿qué va a pasar conmigo, no? Esto genera un importante impacto personal, laboral y en la sociedad. Como todos sabéis, existen 4 tipos de esclerosis múltiple. Esto está cambiando un poco en el ámbito médico, ahora os explico, pero en general lo clásico es que hay 4 tipos de esclerosis múltiple. La más frecuente, hasta un 80-85% de los casos, que es la remitente recurrente, son brotes de síntomas neurológicos que provocan que a lo largo de unos días o semanas van aumentando en intensidad y que luego mejoran, bien con corticoides que aceleran la recuperación, o bien porque el propio brote, la evolución del brote es hacia la mejoría. Se repiten con una frecuencia que es en principio desconocida para nosotros, no sabemos en cuánto tiempo va a venir el siguiente, y el problema principalmente es que de algunos uno no se recupera del todo y quedan secuelas, se van acumulando secuelas y más se va acumulando discapacidad.
Parte de estos pacientes, con el tiempo, evolucionan a una fase secundariamente progresiva, en la cual hay una progresión lenta de los síntomas, principalmente la incapacidad para caminar. Dentro de esta fase progresiva todavía nos podemos encontrar con algún brote, pero lo más discapacitante es esa progresión lenta. Hay un porcentaje bajo de pacientes, en torno al 10%, que empiezan progresando desde el inicio de los síntomas. Es la llamada esclerosis múltiple primariamente progresiva, que hasta ahora era la huérfana en cuanto a tratamientos, porque no había ningún tratamiento que hubiera demostrado que esa discapacidad se podía al menos enlentecer. Hay una forma más rara todavía, que es la progresiva recurrente, en la cual, además de haber una progresión desde el inicio, hay brotes sobreañadidos. Ahora nosotros, los neurólogos que nos dedicamos a la enfermedad, se ha establecido una nueva clasificación que para nosotros es mejor, que es clasificar a la esclerosis múltiple en remitente o en progresiva. Es decir, personas que tienen brotes desde el inicio de la enfermedad, personas que tienen progresión, o bien desde el inicio, que sería la primariamente progresiva, o bien después de una fase de brotes, que sería la secundariamente progresiva. Esto para nosotros es más útil porque refleja mejor lo que está pasando en el interior del cerebro, distribuido así. Y sin más, quiero pasar a hablar del tratamiento de la esclerosis múltiple. Aunque yo soy neuróloga y yo lo que prescribo son fármacos, quiero insistir en que el tratamiento no se puede quedar solo ahí. Es muy importante la neuropsicología, la fisioterapia, terapia ocupacional, todo lo que sirva para mejorar los síntomas y que no tiene por qué ser un fármaco, que yo dé un fármaco, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, yo me dedico a prescribir fármacos, y yo hasta donde yo llego con mi especialidad es al tratamiento farmacológico de la enfermedad, que lo podemos distribuir en tres grandes bloques. El tratamiento del brote, que en eso no hay mucha cosa nueva, se sigue tratando con corticoides, dosis altas de corticoides, que seguro que vosotros habéis recibido en alguna ocasión. Tratamiento modificador de la enfermedad, que es el tratamiento que sirve para modificar el curso que iba a tener la enfermedad. Si estaba escrito en mi interior que yo fuera a tener 10 brotes, con un tratamiento puedo conseguir tener un 30% menos, puedo conseguir tener un 50% menos. Y el tratamiento sintomático, que aunque no modifica el curso de la enfermedad, me ayuda a mejorar síntomas que me han quedado, secuelas que me han quedado de brotes anteriores. Me voy a centrar en los tratamientos modificadores y sintomáticos porque es en lo que en los últimos años ha habido más avances. Los tratamientos modificadores de la enfermedad son todos estos a día de hoy. Son los interferones, el acetato de latiramero, la teriflunomida, el dimetilfumarato, natalizumab, fingolimod, alemtuzumab y mitosantrona. Estos son los tratamientos de los que disponemos a día de hoy, los tratamientos que están aprobados y comercializados a día de hoy. De todos estos tratamientos, los primeros son los tratamientos que consideramos de primera línea, en los cuales se empiezan a utilizar como primera opción, y los tratamientos de segunda línea, que se utilizan cuando uno de los de primera línea ha fallado, o cuando desde el principio nosotros vemos que la esclerosis múltiple de esa persona puede tener una agresividad un poquito mayor y necesitamos desde el inicio fármacos un poquito más activos. La mitosantrona ya no se utiliza, aunque es un fármaco de elevada eficacia, por los efectos secundarios. De todos estos de aquí, hay todos los que os señalo en azul son tratamientos que han aparecido en los últimos 3 años. Fijaros, de los tratamientos modificadores de la enfermedad, casi la mitad han aparecido en los últimos años, para que veáis en lo que se está avanzando. Desde que en el año 1868 Charcot, que es este señor de aquí, describió por primera vez la tríada que definía la enfermedad, hasta el año 1995, que apareció el primer interferón, no había ningún tratamiento dirigido específicamente para la enfermedad. Lo que se hacía era tratar la enfermedad, como era una enfermedad autoinmune, con fármacos que servían para deprimir el sistema inmune, con inmunosupresores que tenían una eficacia muy moderada para la enfermedad y que además tenían efectos secundarios importantes. En el año 1995 aparece el primer interferón. En los años 90 es la década de los interferones, aparecen 4 interferones que demuestran modificar el curso de la enfermedad. Disminuyen en un 30% los brotes, la tasa de brotes, la tasa que el paciente iba a tener de brotes. Y el acetato de latiramero, que también apareció en el año 2001, lo mismo. En el año 2006 y en 2011 aparecen 2 fármacos de elevada efectividad, de más efectividad que los interferones, que son el natalizumab, el Tysabri, que es un tratamiento intravenoso que se utiliza mensualmente,
y que se utiliza en casos de segunda línea, en pacientes que no han respondido a un tratamiento previo o que desde el principio preveemos que va a tener una agresividad un poquito mayor de la enfermedad. Y el fingolimod, que es el primer tratamiento oral aprobado para la esclerosis múltiple, también es de una segunda línea un poco más eficaz que los interferones y que de nuevo se utiliza en casos en los que han fallado tratamientos de primera línea o en los que creemos que la enfermedad puede darnos un poquito más barata. Y todos estos que os señalo en naranja son los tratamientos que han aparecido en los últimos años, pero en los últimos años, fijaros, en los últimos, que hemos estado teniendo fármacos nuevos 2, 3 al año últimamente. Y es de los que voy a ir hablando poquito a poco porque quizá algunos de vosotros todavía no conocéis. La teriflunomida es el Aubagio, es un tratamiento oral para la esclerosis múltiple que se comercializó en diciembre de 2014. Se toma una pastilla al día, siempre a la misma hora, no importa con alimentos o sin ellos, y ha demostrado una eficacia similar a la que han demostrado los interferones o el acetato de latiramero. Entonces, reduce la tasa de brotes en torno a un 30%. La indicación es la esclerosis múltiple como tratamiento en primera línea y los efectos secundarios más frecuentes es algo de diarrea, náuseas, en torno al sistema gástrico sí que puede darnos problemas. Adelgazamiento del cabello, se vuelve más fino. Esto preocupa mucho al principio cuando hablamos de ello. En realidad yo no he visto que sea un problema muy importante en la mayoría de los pacientes. Simplemente se adelgaza un poco y con el paso de los meses el cabello vuelve a su volumen normal. Tiene alteraciones analíticas que nos obligan a hacer recuentos muy frecuentes de los leucocitos, de las defensas y a ver muy de cerca, vigilar muy de cerca el hígado. Esto se debe a que la teriflunomida es un derivado de un fármaco ya conocido desde hace muchos años, que es la leflunomida, que se utiliza para la artritis reumatoide y que tuvo efectos secundarios, tiene una cierta toxicidad hepática del hígado. Por eso, con este medicamento, desde que ha salido, estamos obligados a hacer análisis de sangre cada 15 días durante los 6 primeros meses y posteriormente, hasta cumplir 2 años de tratamiento, hay que hacer análisis una vez cada 2 meses. Es un poquito tedioso, pero es por seguridad. En realidad no estamos viendo que sea un problema importante y al final vemos que las analíticas cada 15 días suelen estar bien el hígado. Además, puede aumentar la tensión arterial, puede hacer hipertensa a una persona que anteriormente no lo era y esto hay que tenerlo vigilado muy de cerca, con controles periódicos de la tensión arterial. Hay efectos secundarios menos frecuentes como las infecciones o la neuropatía periférica que tampoco nos están dando en la vida diaria mucho problema. El metilfumarato se aprobó un poquito después, está comercializado desde enero de 2015 y es también un tratamiento oral, con la diferencia de que se toma cada 12 horas, ¿de acuerdo? Como la tolerancia inicial, ahora os contaré, es un poquito, a veces cuesta un poquito, se empieza con una cápsula de 120, que es hasta de aquí cada 12 horas la primera semana, para que el cuerpo se vaya acostumbrando a ello, y posteriormente una cápsula de 240 cada 12 horas. Para evitar los efectos secundarios de los que os voy a hablar, es importante tomar la medicación con alimentos grasos, de contenido graso o lácteos, porque así evitamos las molestias gástricas. Es importante no abrir ni machacar la cápsula, porque como veis dentro de la cápsula existen estas micropartículas que pueden ser lesivas para el estómago, entonces no hay que ni chupar, ni machacar, ni nada. Tomar con alimentos grasos, como hay que hacerlo cada 12 horas, pues se puede por la mañana con una tostada de mantequilla o un pan con aceite y por la noche con un yogur griego que tiene mucho contenido en grasa. Un paciente me dijo que había empezado a engordar, pero no es necesario tomar toda la grasa, sino solo un poquito. Y además durante el primer mes, que es cuando se tolera peor. Ha demostrado una eficacia quizá un poquito superior a la que han demostrado los interferones o el Aubagio, reduce en torno a un 50% la tasa de brotes frente a placebo y la indicación es esclerosis múltiple también como fármaco de primera línea. Los efectos secundarios sobre todo son a nivel gástrico, diarrea, malestar, a veces náuseas o sensación pues, de estar como hinchado la tripa, rubefacción, sofocos, que es una sensación como los sofocos un poco de la menopausia, de ponerse rojo, sudoroso, a veces las orejas se quedan muy rojas, toda esta zona de aquí llega a picar, es un poco incómodo. Para calmar un poco esta sensación se puede administrar media aspirina antes de cada toma de la tercidera y estamos viendo que más o menos esto funciona. Y además
hay que hacer un análisis de sangre completo al mes y después cada 3 meses porque pueden bajar los linfocitos y esto darnos problemas en cuanto a infecciones. El alemtuzumab es un tratamiento, en mi opinión, revolucionario en la forma de tratar la esclerosis múltiple. Hasta este tratamiento se entendía el tratamiento de la esclerosis múltiple como un tratamiento crónico en el que hay que administrar el fármaco de forma periódica, cada fármaco con su periodicidad, todos los días, cada 2 días, un día lunes, miércoles y viernes, una vez al mes, etc. Cada fármaco necesitaba ser administrado con una periodicidad determinada para mantener su mecanismo de acción. El alemtuzumab es el primer tratamiento aprobado para la esclerosis múltiple que lo que hace es lo que nosotros llamamos una inducción terapéutica, que significa que con unas dosis altas al principio se consigue mantener el efecto del tratamiento durante años incluso, por lo cual no hace falta repetirlo cada 2 por 3. Es un tratamiento que se comercializó en marzo de 2015, está aprobado para esclerosis múltiple muy activa para personas que no han respondido a otros tratamientos y que necesitan algo de mucha efectividad. Incluso lo estamos utilizando como primera línea en personas que vemos que desde el principio tienen una esclerosis múltiple que está muy activa y ha demostrado disminuir la tasa de brotes en un 50% en los estudios frente a Revif 44, que era un fármaco activo. Hasta ahora todos los estudios que se han dado comparaban al medicamento con placebo, que es no dar nada. Este estudio compara el medicamento frente a Revif 44, que ya de por sí es un tratamiento activo que ha demostrado mejorar en un 30% la tasa, disminuir en 30% la tasa de brotes. Bueno, pues comparado con esto, reduce un 50% la tasa de brotes, es un fármaco muy eficaz. Se administra por vía intravenosa de una forma también muy novedosa, en la cual durante 5 días seguidos se tiene que poner el medicamento. Nosotros en nuestro hospital lo hacemos ingresados en la planta. Sé que en algunos centros lo hacen en hospital de día y es posible, lo que pasa es que en cada centro se prefiere hacer de una forma. Y al año siguiente, justo 12 meses después, se pone una especie de recuerdo que dura 3 días, ya solo 3 días. En total son 8 dosis repartidas en 2 años. Si todo va bien, ahí nos quedamos. No hace falta volver a tratar. Los efectos del tratamiento persisten a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que todo pinta muy bonito, ¿no? Solo me lo ponen 2 veces y me dura para siempre o para mucho tiempo, pero pues toda la vida tiene un precio y en esclerosis múltiple lo vemos mucho. Cuanto más activo es un fármaco, más dificultades en cuanto a los efectos secundarios nos presenta. Y este tratamiento tiene algunos efectos adversos. Yo cuando se lo explico a mis pacientes los distribuyo como en 3 tipos de efectos adversos. Los efectos inmediatos, que son las reacciones que ocurren justo en el momento en el que se administra el tratamiento, poquito tiempo después, que son reacciones a la infusión. Es la sensación de malestar, de dolor de cabeza, fiebre, a veces aparece un rash, como una urticaria, como una especie de alergia que puede llegar a ocupar zonas extensas de la piel y que, aunque puede ser muy molesto, no son cosas graves, digamos, y estando ingresado podemos controlar y poner un antihistamínico o si aumentar la fiebre con paracetamol, aunque son efectos incómodos, no nos suponen en realidad algo grave. Luego están los efectos adversos tempranos que ocurren en las primeras semanas o meses después de administrar la medicación y que son la consecuencia de que el medicamento haya eliminado nuestras defensas. Este tratamiento lo que hace es como resetear, por así decirlo, el sistema inmunológico, borra nuestras defensas y crea unas nuevas que en principio ya no nos van a atacar. ¿De acuerdo? Entonces en este borrar todas las defensas nos quedamos con un tipo de defensas que son los linfocitos, nos quedamos a cero. No es como al que le hacen un trasplante y tiene que estar en una burbuja, por así decirlo, durante días o semanas. Aquí hay otro tipo de células que nos defienden que sí están presentes, por lo tanto no tenemos que estar aislados, pero sí tenemos que tener una precaución porque al faltarnos este tipo de defensas, que son los linfocitos, podemos tener más riesgo de infecciones. Las infecciones no suelen ser infecciones graves, suelen ser infecciones respiratorias, urinarias o por virus del grupo herpes, pero sí que ha habido algún caso de infecciones un poco más graves. Y lo que realmente a nosotros nos preocupa de este tratamiento son los efectos secundarios tardíos. Los llamo tardíos porque pueden aparecer incluso años después de administrar la medicación y que son los efectos secundarios autoinmunes. Son efectos en los cuales en el reseteo del sistema inmunológico de repente las defensas empiezan a atacar a otras zonas, a zonas que son el tiroides, las plaquetas y el riñón.
Lo más frecuente, hasta en un tercio de los casos, es que afecte al tiroides. Lo puede afectar de diferentes formas, pero lo más frecuente es que sea por un hipotiroidismo. Seguro que conocéis, o alguno de vosotros tenéis hipotiroidismo. Hay que tratarlo con una pastilla, que es suplementar las hormonas que nos faltan, y en el fondo sería el mejor de los males, de los procesos de autoinmunidad. Luego tenemos la púrpura trombótica trombocitopénica, la autoinmune, que es una destrucción de las plaquetas que se produce porque el sistema inmunológico de repente se ha vuelto loco y las ataca a ellas. En esta destrucción de las plaquetas se pueden producir hemorragias porque las plaquetas nos sirven para coagular cuando uno se hace una herida, y de repente el paciente empieza a notar que le sangran las encías o que le aparecen moratones simplemente con que se roce con algo, ¿de acuerdo? Esto ya es una enfermedad un poco más grave que los problemas del tiroides, y es muy importante detectarlo a tiempo para tratarlo cuanto antes. Esto solo, un 1% de los pacientes lo presentan. Y luego está lo más grave de todo, que sería que las defensas atacaran al riñón, porque puede producir un fallo en ese riñón y que haya que tratarlo de una forma más agresiva. Todo esto, ¿cómo intentamos controlarlo? Como no podemos o no sabemos de momento evitarlo, lo que hacemos es tener vigilado muy de cerca al paciente y hacerle análisis de sangre y orina todos los meses, y que duren hasta 5 años, hasta 4 años después de la segunda dosis. Es decir, en el primer año yo me pongo 5 días en el tratamiento, en el segundo me lo pongo 3, y hasta 4 años después de la segunda dosis me hago análisis de sangre y orina todos los meses, para que si yo no he notado ningún síntoma de los que pueden producir estas enfermedades, el análisis de sangre me lo diga, y en el momento en el que yo vea que las plaquetas están bajando, que tengo una afectación del riñón o que tengo una afectación del tiroides, poner tratamiento y solución lo antes posible. Cuanto antes se trate, mejor es el pronóstico de estas patologías. Poquito después salió el acetato glatiramero, que ya lo conocemos, pero en una nueva dosificación, es el Copaxone, que hasta ahora era de 20 miligramos y se administraba todos los días, y a partir de julio de 2015 tenemos esta nueva dosificación, que son 40 miligramos y se administra 3 veces a la semana. Es más cómodo, la forma de administrarlo es igual, y los efectos secundarios son los que ya conocemos: reacciones en el punto de la inyección y en algunas ocasiones una sensación como de reacción de ansiedad o de dificultad para respirar, o de dolor torácico que ocurre después de alguna administración del tratamiento. Tenemos también un nuevo interferón, es el interferón pegilado. ¿Qué significa esto? Es el interferón que ya conocemos, que ya se ha utilizado, al cual se le ha unido como un sombrerito que permite que la molécula persista mucho más tiempo en la sangre, de tal forma que hasta ahora los interferones había que administrarlos o un día sí y uno no, o 3 veces a la semana o una vez a la semana, y al unirse esta molécula que le permite pasar más tiempo en la sangre, se administra cada 15 días, con lo cual es más cómodo que los anteriores, porque se puede administrar la administración subcutánea con este dispositivo que veis, y se puede administrar una vez cada 15 días. Los efectos secundarios son los que ya conocemos, ninguna novedad: el síndrome pseudogripal propio de los interferones, esa sensación de malestar o de dolor muscular que ocurre después de pincharse, y las alteraciones en el lugar de la cutáneas en el lugar de la inyección. Hay que hacer análisis de sangre, por supuesto, como con el resto de los interferones. ¿Y qué tenemos de nuevo en los tratamientos sintomáticos? Quizá ya muchos de vosotros conocéis este tratamiento porque ya apareció en el año 2014, que es la Fampira. Es un tratamiento sintomático, no va a modificar el curso de la enfermedad, pero mejora síntomas. En este caso mejora la velocidad de la marcha. Es el primer tratamiento que se ha aprobado para este objetivo, con el objetivo de mejorar la velocidad de la marcha. Está indicado para esclerosis múltiple de cualquier tipo, remitente recurrente, primariamente progresiva, es indiferente, ¿de acuerdo? Con una EDSS, que es la escala que nosotros utilizamos para saber la discapacidad del paciente, entre 4 y 7, lo cual quiere decir que hay una afectación de la marcha, pero que el paciente no está ya muy afectado, por así decirlo. Se administra un comprimido cada 12 horas. Durante la primera semana se toma solo un comprimido que el cuerpo se vaya haciendo con ello, y luego cada 12 horas. Y hay algunos efectos secundarios como mareo, insomnio, dolor de cabeza que pueden ocurrir con la administración del tratamiento. ¿Qué es lo que ocurre con este tratamiento? Que no todos los pacientes responden por igual, y eso lo hemos visto todos en la consulta. Algunos pacientes
se desconoce por qué no responden a este tratamiento, y para nosotros saber qué paciente responde o cuál no, lo que hacemos es, antes de empezar el tratamiento, hacemos un test de la marcha en el cual vemos en cuánto tiempo el paciente es capaz de recorrer una determinada distancia, y le hacemos un test subjetivo en el cual el paciente expresa un poco cómo se encuentra él, cómo la esclerosis múltiple le afecta en determinadas actividades de la vida diaria en las cuales la marcha o la estabilidad está presente. Le citamos al paciente, nosotros lo hacemos en un mes o así, y volvemos a repetir los test. El paciente muchas veces cuando entra por la puerta dice, mira, yo no he notado ninguna mejoría, o sea que lo hacemos pero no he encontrado mejoría. Y hay otros pacientes que entran por la puerta diciendo, esto ha sido muy bueno para mí, yo puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Se repiten los test y el paciente que ha mejorado se mantiene el tratamiento, y el que no mejoró se retira porque ya más adelante se entiende que no va a mejorar. ¿Y cuáles son las perspectivas de futuro? No me quiero solapar mucho con la próxima charla, pero sí que quiero hablar un poco de fármacos que están a punto de caer. Yo siempre me pregunto, ¿cuál es el fármaco perfecto, ¿no?, para la esclerosis múltiple? Y entonces, bueno, pues puestos a pedir, yo pido. Y digo que tiene que tener una eficacia muy alta. Y además una eficacia que valga para tratar, para prevenir los brotes y las lesiones, que es la parte más inflamatoria de la enfermedad. Pero yo quiero también que sirva para tratar la discapacidad y la atrofia cerebral, porque luego me están dando problemas de que el paciente ya no tiene brotes y está muy discapacitado. Y luego además, ya por pedir que sea neuroreparador y que el daño que hizo la enfermedad antes de que la diagnosticara lo pudiera reparar. Y además que sea muy seguro y bien tolerado y además cómodo de administrar, porque de todo. Y bueno, que tenga un efecto rápido y que no pase mucho tiempo desde que yo lo pongo hasta que me hace efecto. Y ya por pedir que sea barato, que además es en cambio, yo pienso que la investigación, más que en busca del fármaco perfecto, debe ir un poco en busca del fármaco para mí. No, cada uno de vosotros tenéis una esclerosis múltiple diferente. Cada uno sois únicos. Sois únicos en el sentido de cómo vivís la enfermedad. No solo del sentido de los brotes que he tenido, las lesiones que tengo, no, bueno, y cómo vivo la enfermedad, y yo a qué me dedico, cuál es mi trabajo, qué hago, tengo hijos, no tengo hijos, qué proyectos tengo, soy yo y mis circunstancias. Entonces lo que para mí puede ser bueno un tratamiento inyectable cada 15 días, porque yo tengo unos horarios muy variables, pero es que otra persona me dice que yo no me quiero inyectar, yo prefiero un tratamiento oral. Entonces, ¿qué es lo más cómodo? Para cada uno es lo más cómodo una cosa. Y además, los tratamientos tienen una eficacia muy diferente. Igual no todo el mundo necesita el tratamiento que me resetea el sistema inmunológico. Bueno, igual yo no tengo una enfermedad que precise eso. Entonces, lo importante de verdad en esclerosis múltiple, yo pienso que es un tratamiento individualizado, un tratamiento para cada persona, que podamos descubrir al inicio de la enfermedad qué persona va a tener una mala evolución y desde ese preciso momento tratar de una forma más activa, que no se pierda tiempo, que se intente lo antes posible empezar con los tratamientos y con el que mejor me venga a mí. Es buscar marcadores que me ayuden a predecir cómo van a ir las cosas y entonces poner el tratamiento más adecuado para mí. Fijaros, para que un medicamento llegue al mercado, esto es algo que muchas veces se nos olvida, para que un medicamento llegue al mercado ha habido 10.000 compuestos que lo han intentado, ¿de acuerdo? 10.000 compuestos que en investigación básica parece que podrían haber funcionado, que luego en ratas se me ha quedado en 250 y que al pasar a las fases, a los ensayos clínicos, que son los que se hacen en personas, se me ha quedado en 5, ¿de acuerdo? Y que luego llega al mercado 1. La investigación es costosa no solo económicamente, me refiero costosa desde el punto de vista de que hay fracasos también en la investigación, cuesta mucho, se lleva mucho tiempo, fijaros todo el tiempo, al final son 15 años desde que se ve que un fármaco puede funcionar hasta que sale al mercado. Hay que contar con el apoyo de personas voluntarias, de personas que se ofrecen a participar en los ensayos, aun sabiendo que quizá alguno de los medicamentos que le toque puede no ser eficaz para él, y se tiene que contar con una infraestructura muy grande. Es costosa la investigación, pero aun con todo la esclerosis múltiple, fijaros en todo lo que se está investigando. Esto es una rueda en la cual vienen representados los tratamientos y cómo de avanzados están. En el centro, estos de aquí que ya he hablado, están los tratamientos que ya están comercializados. Y de ahí para afuera están los tratamientos que están en fase 3, 2 y 1.
Fase 1 significa que son estudios en los cuales hay poquito número de pacientes, 20, 30, 40 pacientes que pueden incluso ser individuos sanos y que simplemente sirve para ver el medicamento, el efecto que tiene, ver un poco los datos de seguridad más llamativos. Luego están los estudios de fase 2 que sirven para ver un poco, confirmar un poco los datos de seguridad de los fase 1, ya son con personas que tienen la enfermedad y que nos sirven para ver el efecto con la dosis, la respuesta que va teniendo el fármaco. Y fase 3 son estudios que ya intentan reproducir las características que va a tener el paciente al cual va a ir dirigido ese tratamiento. Me refiero, son ya estudios más amplios en los cuales se utilizan los fármacos tal y como se piensa que se van a utilizar después en la práctica clínica y que por tanto son los fármacos que están por llegar. Y de todos ellos os quiero ir hablando de algunos que van a estar próximamente disponibles y comercializados en el mercado. Uno de ellos, y como no, el primero que tengo que hablar es el ocrelizumab. Seguro que todos habéis oído hablar de él porque es revolucionario en esclerosis múltiple, es el Ocrevus, ya está aprobado en América por la FDA en marzo de 2017. Aquí estamos pendientes de aprobación por la Agencia Europea del Medicamento, que se espera para finales de año, principios del que viene, y que incluso pueda estar comercializado para finales del que viene o principios de 2019. Es un fármaco que se administra por vía intravenosa, de la forma que os expongo aquí. Una primera dosis en la cual, separado por 15 días, se pone una inyección y a los 15 días la siguiente, y luego se repite una inyección cada 6 meses por vía intravenosa. Está la indicación en Estados Unidos y probablemente con la que salga aquí es esclerosis múltiple remitente recurrente y, ojo, esclerosis múltiple primariamente progresiva. Es el primer medicamento que se aprueba para esta forma de la enfermedad. Y los efectos secundarios suelen ser reacciones asociadas a la infusión o infecciones. Es un fármaco, como digo, novedoso, ¿de acuerdo? Esto es el primer fármaco que ha demostrado ser eficaz tanto en formas remitentes como en formas progresivas de la enfermedad. Estas son las publicaciones de los ensayos en la revista que para nosotros es más prestigiosa en medicina, en los cuales se demostró que el ocrelizumab es eficaz en remitente recurrente porque disminuye la tasa de brotes en un 46% frente a un fármaco activo que es el Revir, y en primariamente progresiva reduce la progresión de la discapacidad en un 24% a las 12 semanas. ¿De acuerdo? Esto es de verdad un avance importante. El siguiente fármaco del que quiero hablar es la cladribina. Es un fármaco que también va a llegar ya, es el Mavenclad. Es un fármaco que se acaba de aprobar ahora, se acaba de autorizar en Europa en septiembre de 2017, está pendiente de comercialización. Esto puede tardar todavía unos meses, pero se espera que el año que viene ya lo tengamos. Es un tratamiento también revolucionario, se administra por vía oral y la forma de administrar puede recordar un poco a la del entuziumab, porque lo que se hace es, en el primer año, la primera semana, durante 5 días seguidos, se administra una dosis de pastillas que se ajusta al peso, y al mes siguiente la misma dosis, y luego el segundo año lo mismo, primera semana las pastillas y primera semana del segundo mes de nuevo la misma pauta, y luego el tercer y cuarto año ya no hace falta administrar más. Es un tratamiento de inducción, como lo que os comenté de alintuziumab, no hace falta repetirlo cada 2×3 porque se supone que con estas dosis separadas en un año se mantiene el efecto durante mucho tiempo. Se va a utilizar la esclerosis múltiple, que es activa, probablemente una segunda línea, y demostró reducir en un 58% la tasa de brotes frente a placebo. Los efectos secundarios no parecen aparentemente importantes, en el sentido de que no tiene los efectos autoinmunes que os comenté en alintuziumab. Sí que produce una linfopenia, que es una bajada de las defensas muy importantes que puede conllevar infecciones, principalmente por grupo herpes. Y el daclizumab es el siguiente fármaco del que os quiero hablar, porque también se supone que lo vamos a tener próximamente. Es el Zimbrita. Está costando un poco que llegue a España, porque justo cuando se iba a aprobar hubo un efecto adverso que había que estudiar un poquito más en detalle en un paciente que participó de Alemania, y por eso todavía no lo tenemos, pero que sepáis que es una inyección subcutánea al mes. Reduce los brotes un 45% frente a interferón, es un fármaco eficaz, y probablemente se utilice como fármaco de segunda o tercera línea en esclerosis múltiple remitente recurrente.
tiene efectos secundarios cutáneos en el punto de la inyección, infecciones y sobre todo la alerta por la que todavía estamos un poco pendientes de ver cómo sale el medicamento aprobado es porque ha habido 2 casos de hepatitis autoinmune. Probablemente el fármaco tenga algún efecto sobre el hígado y haya que estar muy pendiente del hígado con analíticas periódicas. No sé cómo voy de tiempo. Ya, vale, nada más. Solo, quería señalaros muy rápido, esta es la última diapositiva, los tratamientos que también están en estudio, son fármacos que están en estudio. Señalaros que el ofatumumab es similar en mecanismo de acción a ocrelizumab, está ensayándose en remitente recurrente y en secundariamente progresiva con brotes. Quiero señalaros también el masitinib, porque es un estudio que hay en primariamente progresiva y secundariamente progresiva sin brotes, que es un poco la forma que ahora está un poco más abandonada, por así no llamarla abandonada, pero sí quizá en la que menos tratamientos hay aprobados, y el ponesimod y el siponimod, que son fármacos que se están ensayando en secundariamente progresiva y en remitente. Nada más.